y con las tareas, con las tareas se califica, no hay exámenes, ¿no? Y la virtud de eso es que cuando termina el curso, si ustedes han hecho todas las tareas, pues cuando empiezan los exámenes, pues tienen más tiempo para preparar las asignaturas donde hay exámenes, porque aquí ya habrán terminado, ¿no? Entonces, la idea de eso es, por un lado, que además creo que es importante que todos, entiendan que para que este mecanismo funcione, hay que ser constantes y disciplinados. Es decir, si se deja una tarea, pues hay que entregarla a la semana siguiente, ¿no? Más o menos se deja una semana entre tarea y tarea. Y si no se atrasen, porque si se atrasan, lo que empieza a pasar es que se atrasan una vez, se empiezan a atrasar en 2, en 3 tareas, y empiezan a dejar el curso. Y es ridículo dejar el curso por eso. Entonces, es mejor que cada vez que hay tarea se apliquen, hagan su tarea, que no son muy complicadas, y las entreguen el día que hay que entregar. Y entonces, si van al ritmo, y yo parte de lo que medimos es también la constancia de un alumno, ¿no? El alumno que me entrega todo el último día, pues me pone a dudar me tomo la libertad de que si no si quiero saber que de veras ha aprendido, pues lo puedo citar para que me muestre lo que hizo. Pero no se trata de eso, lo que se trata es de que ustedes lleven una constancia, ¿no? Es como cuando se trabaja, van todos los días a trabajar, bueno, pues igual acá, vienen a las clases y cuando tienen un trabajo por hacer, lo hacen. Eso es básicamente, las clases son lunes, miércoles y jueves, acuérdense bien, y el enlace es siempre el mismo, ¿sí? Para aquellos que me han estado pidiendo el enlace, este, a ver, aquí tengo uno que dice, bueno, uno dice que lo tiene en spam, en fin. El caso es que lo importante es que las clases son empezamos 9:10 más o menos, pero traten de llegar antes de las 9:10, por favor, y hacemos la clase, ¿no? Entonces, si hay gente que está de oyentes, y bueno, el punto es que yo les guardo la calificación sin problemas, pero si yo no soy el sinodal en el extraordinario, o en el siguiente semestre quieren llevar la materia y no soy yo el profesor, entonces puede ser que no les guarden la calificación o que tengan que llevar la materia. No sería muy raro que eso pasara. Tampoco sería muy raro que me pusieran de sinodal en el examen extraordinario. Déjenme decirles que cuando yo estuve estudiando aquí en la facultad, yo llevaba álgebra lineal de oyente con Mary Glassman, que yo creo que es una señora que ya falleció, y aceptaba oyentes y guardaba las calificaciones. Y a la hora del examen extraordinario, que yo había sacado 8 o algo así, pues fui a entregar mi calificación porque ella misma era la sinodal. Y cuando llegué al salón, me dijo, no acepto oyentes. Pues ella me había dado el curso y entonces tuve que hacer el examen y volví a sacar 8. Pero se los paso al gozo para que sepan pues que pueden pasar cualquier cantidad de cosas, ¿no? En principio, muchos profesores aceptan las calificaciones de otros maestros, pero si no aceptan, pues yo ya no puedo tomar esa responsabilidad, ¿no? Así que, pues tómenlo en cuenta para los que están de oyentes. Yo con todo gusto les guardo la calificación, y si soy el sinodal de ese examen, no va a haber problemas, pero si no, pues podría haberlos. Me preguntan si va a haber, si se va a poder ampliar el cupo. Pues mira, yo mandé, Joel, Miguel, yo mandé a la coordinación una petición de que se abriera un segundo grupo, ¿no? Y no me hicieron caso. Así que así de fácil. Así que tengo la impresión que ya no se va a ampliar el grupo, ¿no? Creo que ya no se va a ampliar. Hoy voy a investigar y en todo caso el miércoles a ver si tengo información al respecto. Pero hasta donde sé, no, el curso es solamente conmigo. La ayudante califica, César ayuda también a calificar, y también están disponibles, estamos disponibles los tres para las dudas que tengan. Las dudas son para resolver dudas, no para hacerles la tarea. Si en algún momento, por alguna razón, necesitan más ayuda o necesitan verlo directamente, pues nos reunimos en la facultad y lo vemos directamente en la computadora. Pero ya veremos, ¿no? O sea, vamos, en caso de que tuviesen necesidad, bueno, pues lo hacemos, nos vemos y ya, no pasa nada, ¿no? ¿Alguna duda más?
Bueno, si hay alguna duda, pues ahí me la ponen en el chat. Aquí estoy viendo el chat todo el tiempo y entonces, pues ahí podemos, ¿cómo se llama? Podemos discutir el asunto. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con la clase. Es el curso de inteligencia artificial. Creo que es una materia obligatoria y la verdad, las clases se van a grabar. Después de que estén grabadas las clases, yo les voy a mandar al chat del curso el enlace para que puedan tenerlas y verlas en un momento dado. Y no hay sesiones de laboratorio ni ayudantías. Yo doy la clase lunes, miércoles y jueves y se califican las tareas y se resuelven dudas a través del chat y demás. Si hay demasiados problemas o si tienen inconvenientes de pronto y no entienden o no pueden o necesitan ayuda ya más en vivo y en directo, pues nos reunimos aquí en la facultad y lo vemos. Eso es más o menos exactamente como dice Jessica. Si tienen dudas, nos mandan correo y ya vemos qué hacemos con ustedes. Entonces, bueno, voy a dejar de contestar ahorita. No hay Classroom. Hay un chat que tenemos, ahorita Jessica, a ver si lo pone por ahí, el chat de WhatsApp que tenemos para la clase, que ahí estén atentos porque pues ahí se ponen los mensajes y ahí también se describen las tareas que se dejan en la clase, ¿no? Y se ponen los enlaces a los videos ya grabados. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, entonces el punto está en que esta es la clase de inteligencia artificial y miren, la inteligencia artificial en realidad empezó en el año 46, 45, 46, cuando las computadoras empezaron a surgir. A lo mejor ustedes no están muy prevenidos de este asunto, pero no existe un inventor de la computadora, ¿no? O sea, si alguien hubiera inventado la computadora y lo hubiera patentado, sería el hombre de los hombres más ricos del planeta, porque obviamente el mundo está computarizado totalmente, ¿no? Y ese señor se llevaría un porcentaje por cada computadora vendida. Pero no pasó así. Las computadoras se empezaron a hacer gracias a la Segunda Guerra Mundial, donde los ingleses hicieron la máquina, y tenían una máquina para tratar de resolver los mensajes de los alemanes, hacían con una máquina de criptografía que se llamaba Enigma, que fue muy famosa, y a partir de ahí, que desde luego, sí, la clase va a ser teórica, sí, pero va a haber ejercicios y tareas, ¿eh? Este, y a partir de ahí, los ingleses, pues, fueron modificando sus computadoras que funcionaban con bulbos y eventualmente los estadounidenses también tomaron sus propias acciones y en algún momento dado empezaron a fabricar máquinas, ¿no? Una de las primeras computadoras que hicieron los estadounidenses fue, no me acuerdo el nombre de su máquina en este momento, creo que era la Colossus, pero bueno, había una máquina gringa que usaba 17,000 bulbos, una cosa así, y cada vez que la prendían usaba tanta energía como la ciudad de Missouri, ¿no? O sea, era un calor insoportable porque era con bulbos, ¿no? Y con 17,000 bulbos, pues tampoco tenía gran memoria y vamos, era más bien una cuestión, pues sospechosamente inútil, ¿no? Porque no sirve para mucho. Y hoy en día, pues desde luego sería totalmente inútil, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pero desde el 46, pues obviamente después de la Segunda Guerra Mundial empezó mucha gente a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer con las computadoras? Y hay que atrasarse un poquito en los tiempos y, por ejemplo, Aristóteles describió un poquito la manera del razonamiento y fue el inventor de los silogismos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles es mortal, bueno, dice, todos los hombres son mortales, Aristóteles es hombre, entonces, por ende, Aristóteles es mortal. Ese es un silogismo, y Aristóteles y otros pensadores de la época hicieron toda la lógica del razonamiento, ¿no? El razonamiento se puede como que mecanizar y claro, hay que describir las oraciones que son verdaderas, si son falsas, si son universales, si son existenciales, en fin, hay una serie de características que tiene cualquier oración, ¿no? Si digo todos los hombres son mortales, pues obviamente es una afirmación universal
y si digo alguien se ató los zapatos, pues es una afirmación existencial o sea, o local, pues, o de una persona, no todos se atan los zapatos, ¿no? Entonces, eh, desde ahí, digamos que la idea de que el ser humano, su pensamiento se puede mecanizar, ¿no? No es tampoco fuera de serie ni una gran idea, pero bueno, para los primeros fue una gran idea y lo que hicieron fue toda la parte de la lógica para resolver ese tema, ¿no? Y entonces, a lo mejor ustedes en la prepa llevaron lógica y habrán escuchado que los silogismos, había una serie de cualidades de los silogismos y entonces para describir cuál era la solución final se usaban una serie de palabras claves, ¿no? Bárbara, Celare, Darí, Ferio, Cesárea, Mesa de Festino, Barroco, en fin, una serie de cosas que a lo mejor ustedes ni jamás escucharon, pero eran frases las cuales tenían las claves para describir qué tipo de silogismo era con el que estábamos tratando. Pero bueno, con el tiempo y llegando ya al año 46, y habiendo acabado la guerra, pues entonces se empezaron a retomar las actividades normales, porque la guerra destruye todo. Y algo de lo que pasó es que, pues se intentó hacer algunas cosas como sencillas en el sentido por ejemplo, ¿qué tal hacer traducción automática, ¿no? Del ruso al inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, unos rusos empezaron a trabajar con estas computadoras primitivas y se les ocurrió que debería ser muy fácil, ¿no? Si tengo la palabra hola, en ruso se dice de cierta manera, en fin, y era casi un 1 a 1, ¿no? Era buscar un diccionario y ya, cosa que era un enfoque muy trivial. Y para probarlo, después de hacer su programa, que también era un programa muy rudimentario, con muy poca memoria y con muy poca capacidad, le pusieron una frase en la Biblia que dice algo así como que la carne es débil y el espíritu es fuerte, algo así. Y la traducción fue algo así como la carne está podrida y el espíritu es fuerte, era una cosa así. Total, ahí se mostró lo que después Marvin Minsky diría, ¿no? Los problemas en cómputo, en inteligencia artificial, no son tan difíciles como pensábamos, sino que son más difíciles aún, ¿no? Y bueno, antes de continuar con esta parte de la inteligencia artificial, que por cierto, la inteligencia artificial, el bautizar así esta asignatura, no es asignatura o esta parte de la ciencia de la computación, me parece un error, porque presupone una expectativa muy amplia, ¿no? Por ejemplo, les cuento una historia, ¿no? Hace muchos años, les voy a decir en qué año fue. En el 2001, que fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, el día que se tiraron las Torres Gemelas, ese día yo tenía una cita en un hotel de la Ciudad de México en la mañana, un hotel que está por el Parque Hundido, porque me iban a mostrar que era un edificio inteligente. Y yo trabajaba en un sitio de internet y reportaba, qué sé yo, y reportaba noticias de ciencia y de tecnología. Y bueno, ese día se canceló, no se canceló, no, nunca me avisaron y yo fui a la cita y no había nadie para mostrarme su edificio inteligente, pero bueno, eventualmente fui y el edificio inteligente pues tenía varios elevadores y cuando uno apretaba el botón del elevador, pues llegaba el que estaba más cerca. Wow, cuánta inteligencia, ¿no? O bien tenía unos controles ahí en algunas ventanas que cuando hacía mucho calor, pues se ponían unas persianas, ¿no? Decía, bueno, pues a eso le llamaban edificio inteligente, ¿no? Lo cual me parece bastante bobo, pero bueno, lo que pasa es que hablar de la inteligencia es un problema porque no sabemos muy bien cómo definirla. Y, y eso se parece un poquito a la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo definimos algo que está vivo, ¿no? Podemos pensar que algo está vivo porque, pues, de alguna manera gasta energía, genera desechos, qué sé yo, ¿no? Pero, pues, algunas de las cosas que podríamos definir como con vida, pues, podría ser un automóvil, ¿no? Un automóvil, no tiene vida, eso lo sabemos, ¿no? Los filósofos dirían que la vida, para que haya vida, tiene que haber intención. Es decir, que los seres vivos hacen cosas porque hay una intención al hacerlas, ya sea caminar, ya sea buscar comida, qué sé yo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Sabemos o suponemos que hay una serie de eventos que nos hacen pensar que hay inteligencia, pero no podemos definirla tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si tomamos con el ejemplo del auto, tomamos el automóvil de Tesla, ¿no? Que se maneja solo, ¿no? La pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿ese coche es inteligente?
califica como un coche inteligente? Y esa es una pregunta importante, ¿no? Por ejemplo, el doctor Hershenson, que estaba en el IMAS, creo que ahora está en de sabático por ahí, en alguna entrevista que le hice, me decía que los coches automatizados e inteligentes deberían poderte llevar de un lado a otro sin problemas. Y yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si vas en un coche de estos que se maneja solo y de pronto un intrépido se cruza la calle a la mitad cuando vas pasando sin darse cuenta y entonces el coche tiene que tomar la acción de o lo atropella y le hace un daño a la persona que se cruzó de manera intempestiva, o bien se frena y causando algún problema o alguna herida en la gente que está dentro del coche? Y Hershenson me decía, es que ese escenario no se debe dar. Y yo le decía, pues ya lo sé, pero se da. Es un escenario que nadie quiere tener, pero se da continuamente, así que tampoco podemos decir que no es factible que ocurra, ¿no? De hecho, es bastante factible que ocurre, por eso hay accidentes, ¿no? Y entonces, pues eso habla de que los algoritmos supuestamente inteligentes, pues tienen también sus limitaciones, también los seres humanos, ¿no? Estamos en un dilema, ¿no? Si atropellamos a alguien para salvar a los que están adentro, pues, o si nos frenamos y dañamos a los que están adentro del coche, al final de cuentas estamos en un dilema donde ninguna de las soluciones es aceptable, ¿no? Entonces, pero eso puede pasar. Entonces, la pregunta es, cómo medir si algo es inteligente, ¿no? Y para ello, Alan Turing, en el año 36, ya por ahí, antes de que hubiera computadoras, porque en el año 36 no había realmente computadoras, o sea, ni siquiera había algunos bosquejos de esas máquinas, se le ocurrió pensar que si hubiese una computadora, eh, para poder demostrar que la computadora es inteligente o no, lo que hay que hacer es la prueba de Turing, ¿no? Y la prueba de Turing ha pasado la prueba de fuego por muchos años, que es, bueno, imagínense que estamos en como en este caso, en dos terminales, yo estoy en una y ustedes están en otra, pero no tenemos cámara de video, solamente podemos escribirnos, y si nos podemos escribir, la idea es que podamos platicar como en un chat, básicamente, en un chat escrito. Y si yo estoy hablando con alguien y ese alguien yo creo que es una persona y eventualmente resulta que es una computadora la que me está contestando, es un programa computadora, y me engañó y yo creo que estaba hablando con una persona, entonces ese programa computadora pasa la prueba de Turing y hay que decir que es un programa inteligente y que tiene inteligencia, ¿no? Esa es un poquito la gran prueba de Turing. Y hay otras, no sé si como en Blade Runner, no sé, después, ahorita nos platicas. No sé, hay otro investigador por ahí que de apellido Searle, que no está tan de acuerdo con la prueba de Turing, y él dice, imagínense, por ejemplo, es la prueba del cuarto chino, ¿no? Imagínense que en un cuarto cerrado hay una ranura por la cual se le pasan tarjetas a alguien que está dentro, tarjetas que están en chino. Y el que está dentro del cuarto, que no ve a nadie de afuera, solamente se comunica a través de estas tarjetas, cuando le llega una tarjeta con un símbolo chino, va a un libro, busca ese símbolo y ve qué dice y entonces trata de armar una respuesta poniendo ciertas tarjetas en cierto orden, ¿no? Y entonces manda esas tarjetas como de regreso, por la misma ranura por la cual recibió la tarjeta, ¿no? Y dice Searle, ¿dónde está la inteligencia acá? Está consultando una base de datos la cual le dice qué tipo de respuesta hay que tener, pero el operador ni siquiera está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, él dice que la prueba de Turing pues no prueba nada, ¿no? Y la prueba de Turing ha llegado a extremos de hacer concursos de chateo, ¿no? De programas que chatean y que hay jueces que platican 10, 15 minutos con cada uno de esos programas, tratando de averiguar si es lo suficientemente, pues, inteligente para engañar a la persona, ¿no? Se hace de tal manera que sea una como prueba doble ciega, ¿no? O sea, se le ponen a los operadores con los que van a platicar, se les ponen programas o se les ponen personas, y el operador no sabe si está hablando con una persona o si está hablando con un programa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, en un momento dado,
tratar de engañar a la persona con la que se está hablando y no es un programa de computadora y resulta que lo engaña, ¿no? Pero hay que decir que también ha habido otros esquemas que muestran que simular inteligencia es muy fácil o relativamente fácil. Weizenbaum, no sé cómo se pronuncie, escribió un programa que se llama ELISA, que es bastante popular, que trata de ser una especie de psiquiatra, ¿no? El cual platica con la persona, ¿no? Es un programa de computadora y lo que hizo Weizenbaum es que, pues, uno le decía al programa, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, a Elisa, ¿no? Le decía, Elisa, me siento mal, qué sé yo, porque mis padres no me comprenden, ¿no? Y el programa me respondía algo así como, dime más de tu familia. Y sorprendía un poco, ¿no? ¿Cómo es que sabe que estoy hablando de la familia, ¿no? Bueno, Weizenbaum lo que había hecho era, había definido palabras claves. Si uno decía familia, decía, háblame más de tus padres, o si uno decía, me peleé con mi hermana, y decía, bueno, háblame más de tu familia. Entonces había palabras claves, ¿no? Con las cuales nos hacían creer que el programa como de psiquiatría estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y fue muy popular en su momento y de hecho se deja incluso como ejercicio en algunos cursos de programación porque pues es una vacilada, ¿no? Y en inglés es más fácil de hacer que en español por la sintaxis del inglés y demás, pero se podría hacer algo parecido en español sin mayores problemas, ¿no? Pero creo que la anécdota más importante de Weizenbaum es que un día llegó a su oficina y se encontró con la secretaria que estaba jugando con el programa y Weizenbaum se acercó a ver qué estaba escribiendo la secretaria y la secretaria le dijo, no, esto es privado. Entonces Weizenbaum se enojó y decidió terminar con la idea de Elisa y quitó el programa y se molestó y, en fin, por ahí termina la historia de Weizenbaum y el programa Elisa, ¿no? Pero Elisa era un fraude porque no entendía, porque solamente de la frase que leía, si veía una palabra clave que estaba definida en su diccionario, sabía qué contestar, ¿no? Y cuando yo le decía a Elisa, por ejemplo, en alguno de sus programas, le decía, háblame de ti, Elisa, y me decía, estamos hablando de ti, no de mí. Entonces, tenía algunas respuestas muy típicas como para salirse del asunto y pues era un diálogo circular que no llegaba a nada. Y bueno, era realmente una bobada, pero en su momento fue interesante porque lo que demostró Weizenbaum es que simular inteligencia es más fácil de lo que esperábamos. Y de ahí hay otro programa que se llama Parry, que incluso el autor, que creo que se apellida Parry, escribió un libro que está en Amazon. No lo he comprado porque me da un poco de pereza monumental. No pienso ni abrirlo, pero Parry es un esquizofrénico que tiene paranoia y que cree que la gente lo persigue. Y es igual, es un chat, ¿no? Que funciona muy parecido a Elisa. Hay ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, dice Parry, ¿no? Este, tengo miedo de la autoridad, ¿no? Y entonces, o sea, uno le dice a Parry eso y entonces Parry dice, sí, la policía no es confiable, ¿no? Entonces, porque autoridad con policía, en fin, son palabras claves y demás. Y básicamente hace lo mismo que Elisa. Y lo que hizo este señor, el que escribió Parry, que creo que se apellida así, hay que buscar en internet, pero lo que hizo ese señor fue eh, sacó copia de todas las conversaciones de Parry con psiquiatras, las medio acomodó, o sea, las cuchareó un poco para que se vieran más sensatas y se las presentó a otros psiquiatras donde dijeron, sí, sí, efectivamente, el paciente que estás mostrándome tiene paranoia. Pero en realidad no había tal paciente, era un programa de computadora, ¿no? Ahora, yo creo que el autor de Parry sí medio hace chanchullo, o sea, de alguna manera cucharea los resultados para después presentarlos y decir, pues, ¿ustedes qué piensan de esta plática con un enfermo? Y no decirles que es un programa de computadora, ¿no? Entonces, pues las puso bonitas, las puso más accesibles para que la gente pensara que era una persona a la que estaba escribiendo o era la que decía ciertas cosas y probablemente el programa no lo hacía tan bonito. Pero bueno, igual, Parry el programa de Parry se llama Computer Paranoia, si mal no recuerdo. Déjenme ver si lo tengo acá. Este, Denme un segundo. Computer Paranoia, ahorita les digo de quién es.
A ver, Júpiter, paranoia y Parry. Creo que sí, eh, según yo, debería estar en libros. Bueno, lo vemos y si no, no pasa nada. No, es fácil. Ok. Pues no está, no sé, hace tiempo yo lo había visto, pero bueno, ya no está, qué raro. A ver si aparece. No, pues no, no aparece. Bueno, aparecía antes, a lo mejor ya no existe, pero bueno. El punto está en que Parry también demostró que no servía, que era un fraude, que no servía para nada y que nos hacía creer que era un enfermo mental, que tenía paranoia y demás, pero pues, la verdad es que era la misma técnica que había usado Weizenbaum con Elisa. Y bueno, así que de alguna manera engañar al ser humano en algo que es supuestamente inteligente es bastante más fácil que mostrar inteligencia real, ¿no? Por ejemplo, hay un robotito que se llama, es uno de Sony, no me acuerdo cómo se llama, es un perrito, es un robotito que es como un perrito, y es una especie de mascota digital, ¿no? Tiene su procesador y te sigue, mueve la cola y te ladra, qué sé yo. Pero bueno, estamos ante un poquito el mismo tema, ¿no? Pues sí, ladra y atiende a ciertos eventos y a ciertos estímulos que se le dan. Y por ejemplo, creo que tiene la monada que si casi no tiene energía, va y se conecta a la pared, ¿no? El mismo juguete, ¿no? Es de Sony, pero yo creo que si yo tuviese ese perrito, o sea, jamás creería que exhibe algún tipo de inteligencia, ¿no? Pues es un robotito que responde a ciertos estímulos y ya, ¿no? Como hay robots no sé si han visto los robots de que limpian las casas, que son como aspiradoras, y que, pues, en la medida que van aprendiendo por dónde van, encuentran si hay obstáculos, como pueden ser patas de la mesa o de las sillas, y entonces saben mover a través de eso y limpiar, ¿no? Y ¿Romba, así se llama? Ok, bueno, pues hay varios, ¿no? Y incluso se pueden programar con el celular, qué sé yo, ¿no? Pero igual, ¿no? Son sistemas automatizados que no exhiben gran inteligencia, ¿no? Pero sí exhiben, sacan cierta ventaja de algunos estímulos o de algunas situaciones y aparentemente nos hacen creer que son pensantes, ¿no? Una manera de pensar si efectivamente estamos ante un mundo donde hay inteligencia, pues salgan a la calle, súbanse a su coche y vean lo mal que maneja la gente y dirán, pues aquí no hay mucha inteligencia, ¿no? Digo yo. Entonces, la realidad de las cosas es que saber qué es la inteligencia no está tan fácil, ¿no? No está muy bien definido, pero sí, desde luego que hay esfuerzos por definirlo. Por ejemplo, hay quien piensa que en la definición de razonamiento, de lo que es razonar, significa seguir una serie de postulados para llegar a un resultado definitivo, ¿no? Entonces, cuando uno hace matemáticas, por ejemplo, sigue ciertos postulados de la matemática para llegar a ciertos resultados, ¿no? Y eso, pues, es raciocinio, ¿no? Seguimos ciertas reglas que nos llevan a cierto resultado, ¿no? Y eso se puede hacer de dos maneras. Uno es a través de lo que se llama pues un agente. Entonces, hay agentes que pueden ser inteligentes, ¿no? Los agentes pueden ser virtuales o pueden ser reales, ¿no? Como podría ser el perrito de Sony, ¿no? Que podría ser un perrito virtual, ¿no? Bueno, que podría ser un perrito que sí es físicamente real, pero que exhibe un comportamiento como de una mascota y actúa de acuerdo a ciertos lineamientos que le han planteado, ¿no? Pero no puede hacer cosas para las cuales no está programado, ¿no? Y eso yo creo que es parte del problema de la inteligencia artificial. Lo que hacemos muchas veces es tratar de resolver las cosas como siempre las hemos resuelto, ¿no? A través de ciertos algoritmos. Y eso no permite
en algún momento el poder encontrar soluciones más creativas, porque tenemos que implementar la solución nosotros mismos. Si todos los que están aquí o la mayoría de los que están aquí han programado computadoras y sabrán que muchas veces cuando uno escribe un programa, pues uno tiene que pensar en todas las posibilidades que el usuario puede meter, ¿no? Si le piden un dato, si le piden su nombre o si le piden un número, tienen que tener presente que no vaya, si piden un número, no les vaya a poner el usuario una letra, porque entonces ya se fastidió el tema y entonces el programa marca un error, porque yo te pedí un número y me pones una letra, pues, o me pones letras, pues no funciona así, y pues eso no, por ahí no va, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, cada vez que programamos, tenemos que tener así como que muy claro qué queremos hacer y tenemos que tratar de ver todos los posibles casos, ¿no? Los errores, los bugs, muchas veces ocurren porque no hemos contemplado alguna situación muy particular, ¿no? Y entonces de pronto ocurre un error, entonces nos llaman y nos dicen, oye, tu programa no sirve por eso, por esto otro. Entonces vamos y corregimos esos detalles, ¿no? Entonces, pero tenemos que pensar en todo eso. Mientras que los sistemas inteligentes, en principio, deberían poder llegar a conclusiones por sí mismos, ¿no? Y de acuerdo a las reglas del razonamiento, ¿no? Llegar a ciertas conclusiones que pueden ser interesantes. Hay muchas capacidades que se dan en los sistemas inteligentes. Por ejemplo, se hacen sistemas de diagnóstico médico, que ahí hay un problema que habría que considerar. En los sistemas de inteligencia de diagnóstico médico, los sistemas inteligentes, creo que el IMSS tiene incluso uno y creo que se probaba por ahí en una de las clínicas que está en Coyoacán, casi ahí por donde estaba la Casa del Libro, donde estaba Plaza Coyoacán. Creo que ahí tenían un sistema de diagnóstico. El problema de los sistemas de diagnóstico es que, por un lado, son muy buenos. La mayoría de los sistemas de diagnóstico para ciertas enfermedades son estupendos. De hecho, se ha demostrado que algunos sistemas de diagnóstico son mejores que los médicos especialistas en ese tema. Y desde luego, pues, los gringos han hecho toda clase de pruebas y han encontrado que algunos programas de diagnóstico son mejores, pero por mucho frente a los especialistas en un tema particular. Hay un programa que se llama MySyn, que debe tener 30 años o 40 años de su existencia o más quizás, que trabaja con enfermedades infecciosas de la sangre. Y los especialistas en esa área de la medicina, para diagnosticar la enfermedad, no eran tan buenos como los programas como MySyn. MySyn era estupendo. Pero la pregunta es, ¿le vamos a creer a un programa lo que nos está diciendo? Su diagnóstico, ¿quién lo valida? ¿Quién dice que es cierto? ¿Ustedes se tomarían las medicinas que le dijera un programa de computadora que se tienen que tomar porque según el programa ustedes están enfermos de quién sabe qué cosa? Entonces, debe haber siempre atrás de eso, debe haber como una responsabilidad civil, ¿no? O sea, debe haber un médico atrás que es el responsable si me dan una medicina y me pasa algo, pues ¿a quién demando? ¿No? ¿Al programa de computadora? Pues no, ¿verdad? Entonces, MySyn es un programa muy bueno, pero no se usa para diagnosticar enfermedades de nadie. Se utiliza para entrenar a los médicos. La razón de eso es que precisamente no estamos todavía en la capacidad de aceptar que los programas nos pueden dar un diagnóstico tan certero o mejor o un diagnóstico responsable sobre cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, ya, por ejemplo, el coche Tesla, aceptamos que el coche se maneje solo, ¿no? Lo cual a mí me asombra un poco y además me preocupa también otro poco. Si yo me subo a un Tesla y me subo a la Ciudad de México y le digo, llévame a la UNAM, ¿no? Y el coche me lleva a la UNAM, si yo no tengo que ni manejar, me pone un poco a pensar, ¿no? ¿Cómo sabe y cómo no se va a equivocar? Estaría con muy tenso en cada viaje, ¿no? Esperaría que hubiese una persona. Lo mismo pasa con los programas, ¿no? Pero ya nos están acostumbrando la inteligencia artificial a aceptar que los programas pueden resolver una serie de problemáticas, ¿no? Y si es así, pues entonces poco a poco vamos a ir aceptando que son capaces de esta y otras cosas. Marvin Minsky, a todo esto, alguna vez le dijo a un alumno de maestría que para su proyecto de verano checara, por ejemplo, que le pusiera una foto al programa y el programa le dijera quiénes estaban en la foto, cuántas personas había y demás. Le pareció que era un trabajo que se podía hacer en un par de meses.
y sin embargo, pues tardaron 40 años en poder resolver relativamente el problema, ¿no? Porque de nuevo, la inteligencia es muy elusiva. Saber que muchas de las cosas que hacemos de manera que consideramos inteligentes las hacemos casi por default, ¿no? Por ejemplo, si a mí me ponen una fotografía y yo veo personas ahí, es como muy fácil saber quién está ahí, ¿no? Quiénes son, y si los conozco, mejor. Y si no, pues yo sé que hay 5 personas, hay 3 hombres, hay 2 mujeres, qué sé yo. Es muy fácil saber, ¿no? Porque nuestro sistema visual asociado a nuestras capacidades cerebrales enseguida encuentra la solución al problema que Marvin Minsky planteaba como algo muy trivial de hacer, y ahí se dio cuenta que los programas son mucho más difíciles de hacer y son mucho, y resolver problemas en inteligencia artificial resulta mucho más difícil de lo que habíamos esperado. Hay muchos temas donde la inteligencia artificial está causando grandes éxitos, pero todos ellos, todos estos éxitos que estamos viendo, son en dominios muy pequeños, en microdominios, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que quita la marca de agua de una imagen, ¿no? La marca de agua es esa como marca que se pone como una especie de diapositiva encima con un logotipo para proteger fotografías, ¿no? Por ejemplo, si tengo una empresa que vende fotos, como stock, como eStock o ese tipo de cosas, pues quiero que la gente vea las fotos, pero lo que no quiero es que se las roben para usarlas. Entonces les pongo una marca de agua donde aparece mi logotipo de eStock en todos lados. Pero ya hay programas que lo pueden quitar. Ya hay uno que se llama Removal Watermark o algo así, que usa inteligencia artificial y es muy efectivo y sin embargo no hace totalmente bien las cosas. En su momento probablemente hagamos un ejercicio de esos y vamos a ver que en ciertos dominios los programas hacen ciertas cosas, lo hacen muy bien, pero en otros no son tan buenos, ¿no? Entonces, quien crea, por ejemplo, Elon Musk dice que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y creo que exagera. Igualmente creo que este hombre, ¿cómo se llama el que estaba en la silla de ruedas? El físico, si alguien se acuerda de su nombre. Anthony, ¿Quién? Anthony Hopkins. No, No, Hopkins es Hawking. Hawking. sí, Anthony Hopkins es perdón, ahí me equivoqué, sí. es un actor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Sí, y el otro es Aníbal Lecter. Sí, ahí se me fue, perdón. sí. Bueno, Stephen Hawking también a cada rato escribía en alguna publicación en Gran Bretaña y decía que había que tener miedo a la inteligencia artificial, que iba a acabar con todos, qué sé yo. Pero yo siempre pensaba, mejor que Hawking se dedique a la cosmología, que es lo suyo, ¿no? Sí, bueno, no sé si decía eso de los aliens, como dice Javier Alejandro, pero la verdad es que yo creo que no hay que tenerle ningún temor a la inteligencia artificial. Creo que resuelve problemitas en algunos dominios y lo hace muy bien. Por ejemplo, los programas que juegan al ajedrez, que hoy usan redes neuronales, que es la última gracia de la inteligencia artificial y lo hacen muy bien, pues sí, juegan mejor que cualquier ser humano. Y en esos ambientes, una gente como un programa de computadora que juega al ajedrez lo hace muy bien, pero en otros ambientes finalmente no es tan útil, ¿no? Hay ambientes donde el número de variables es muy grande y no se puede llegar a pronosticar ni a predecir nada, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el clima, ¿no? El clima en el mundo, pues es un problema real, ¿no? Con todo y que acierta con relativo éxito, pues no pueden, también cometen muchos errores, ¿no? No creo que sea cierto que cuando se pronostica el clima y digan que va a llover, no llueva, ¿no? Puede pasar, pero en general sí le pegan a la mayoría de las veces, pero no le pegan con la presión que quisieran, ¿no? Porque hay muchas variables involucradas, entonces no es tan fácil predecir, ¿no? Y desde luego, pues hay programas inteligentes que tratan, ¿no? Con respecto a las redes neuronales, que es otra técnica que se usa, hoy en día están muy en boga y se utilizan mucho porque hoy tenemos internet y tenemos acceso a millones de ítems de información, o sea, de pedacitos de información en el tema que queramos tratar. Por ejemplo, si queremos hacer reconocimiento de rostros, pues hay bases de datos con fotografías de millones de personas, ¿no? De miles de personas para hacer reconocimiento de rostros, ¿no? Entonces,
Ahí ya tenemos una red neuronal que podemos entrenar para hacer esas cosas. Pero en general, la mayoría de los programas antes de esta época de Internet, donde todo el mundo hace inteligencia artificial y redes neuronales, pues antes era más complicado, ¿no? Por ejemplo, temas que ya medio se están resolviendo y no totalmente son como ChatGPT, que si usted le dicen, a ver, hazme el algoritmo del ordenamiento de la burbuja en Python, pues el ChatGPT encuentra una solución y en general la solución funciona, ¿no? Yo alguna vez cuando escuché de ChatGPT, le dije, a ver, hazme un programa que se copie a sí mismo y que se escribe en ensamblador del 6809, que es un procesador que ya ni existe. Y el programa me hizo o sea, el ChatGPT me hizo un programa que hace eso e incluso lo comentó, ¿no? Y básicamente hace la tarea, pero de todas maneras hay que hacer muchas veces correcciones, ¿no? Otra cosa que se ha intentado hacer por mucho tiempo es hacer programas de computadora que puedan hacer la corrección de los programas que hacen los alumnos como tareas, ¿no? Pero también tiene sus bemoles, no es tan fácil, no, o sea, requiere de mucha inteligencia entender eso, ¿no? Por eso, en general, tenemos a alguien que nos ayuda o lo hacemos nosotros mismos para calificar las tareas de otros programadores o lo que está pasando, ¿no? Puede ser que, como dice Javier Alejandro Rivera, para análisis de complejidad computacional es bastante malo. Pues sí, pero lo que tenemos hoy en día sí hay cosas así sorprendentes, ¿no? Lo que hace ChatGPT en algunos casos es interesante. Creo que también le han encontrado así que de pronto inventa cosas que no existen. En fin, poco a poco, ¿no? Pero creo que no hay que tenerle miedo. Creo que estamos empezando apenas con el tema y que además en la medida que el hardware sea más poderoso, podremos hacer más cosas. Pero hoy en día me da la impresión que no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, resuelven problemitas, de cómputo, está muy de moda esto de que yo le digo, a ver, hazme una imagen que tenga una pelota en la playa y que haya un niño nadando en el fondo y un barquito, y me hace 27 imágenes diferentes con esa idea, solamente describiendo el escenario, ¿no? Entonces, eso es interesante y requiere cierta inteligencia. No es como si le dijeran a alguien, a ver, hazme un dibujo del mar, qué sé yo, ¿no? Y bueno, en fin, también se han intentado hacer programas que hagan resúmenes, eso es importante porque muchas veces el resumen de información, eh, sirve para muchísimos eh, pues, funcionarios, ¿no? El gobierno, por ejemplo, todos los días tiene que hacer resúmenes de las notas que se hacen, ¿no? La UNAM tiene un servicio que es para los funcionarios de la universidad, para los funcionarios de cierto nivel, y todos los días le entregan un resumen de las noticias donde se habló de la UNAM en los diferentes medios, ¿no? Bueno, las demostraciones matemáticas también tienen su gracia, porque aquí me preguntan Inés me pregunta si las demostraciones matemáticas se podrán hacer con certeza. Pues sí y no, pero al final de cuentas, cualquier demostración que me hagan, tengo que ver si es cierta, ¿no? O sea, tenemos que poner a los seres humanos a revisar, no podemos creer de manera ciega que funciona, ¿no? Entonces, habría que siempre verificar, ¿no? Igual que lo que pasa con el diagnóstico médico, ¿no? El mejor programa de diagnóstico, pues tiene que pasar por el criterio de un médico real que nos diga de qué está pasando, de qué se trata, ¿no? Digo yo. Entonces, lo que es importante, y eso es lo que habría que considerar, es que la inteligencia artificial, primero, mal nombre, mal elegido, hay muchas expectativas sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial, cosa que no lo hace, pero bueno, ese es el nombre elegido. Y si a ustedes les parece que estoy exagerando, después de la inteligencia artificial llegaron las redes neuronales, ¿no? Peor tantito, porque pues las neuronas es el equivalente casi casi a la manera en cómo pensamos, o pues el transporte de nuestras ideas a través de las neuronas. Entonces, hablar de redes neuronales artificiales nos hacen creer que tenemos cerebros artificiales aquí a la esquina, y no es cierto. Es un modelito bastante trivial
y que ha sido muy exitoso, pero que de ahí estamos lejos de resolver muchísimos problemas, ¿no? La visión humana, por ejemplo, pues no está resuelta, ¿no? Hacer programas que reconozcan lo que hay en una pantalla, ¿no? No es tan trivial ni demás, ¿no? Se hacen muchas cosas. Por ejemplo, si van a Walmart, en algunos de los Walmart, entran al estacionamiento y hay una camarita, y la camarita toma una foto de su placa y esa la traduce a un texto que se imprime, ¿sí? Y entonces cuando no sale con ese boleto, tiene que salir ese coche, si no, no sale. O sea, si uno tiene un boleto que no es del coche correcto, pues no sale uno, ¿no? Pruébenlo a ver si los dejan salir, pero van a ver que no. Entonces, pues obviamente hay alguna serie de problemas, muchos problemas que no están resueltos, y yo diría que no hay que tenerle miedo ni nada, ¿no? Aquí vamos a ver entonces un montón de cosas. La siguiente clase voy a empezar a ver eh, uno de los temas que ya es relativamente obsoleto porque es importante verlo, es los sistemas expertos, y vamos a hacer un sistemita experto y para ello vamos a aprender Prolog. Entonces, las siguientes clases, la del miércoles y jueves, por lo pronto vamos a empezar con el tema de los sistemas expertos y vamos a aprender Prolog. Yo les voy a decir qué compilador bajar, descargar. Van a aprender Prolog en un par de clases. No hay que hacer gran cosa y vamos a hacer algunas cosas simpáticas con ello para que empiecen a practicar y para que se den cuenta de lo difícil que es hacer inteligencia artificial en el mundo real, ¿no? Bueno, dudas, es el momento, tenemos 3 minutos. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el miércoles. Acuérdense, las clases son lunes, miércoles y jueves, de 9 a 10. Empezamos máximo 9 y 10. El temario normal de las materias, sí, se va a seguir, pero no se va a seguir en ese orden. Si eres oyente, puedo hacer las tareas y mandarlas, sí, sí, sí. Si quieres tener calificación, sí. ¿Tiene que ser ese compilador o intérprete? No, no necesariamente. Puedes usar a cualquier otro intérprete o compilador de Prolog. Ok. Y el laboratorio, no. Solamente cuando tengan dudas de los programas que hay que hacer, hablan con César. César es el más indicado, pero también Jessica o en el caso yo mismo los puedo echar la mano. Cualquiera de nosotros tres les podemos echar la mano para que resuelvan sus dudas si tienen problemas. Sí, ¿Vale? chicos, nos pueden mandar un correo y bueno, en el correo que les mandamos ahí vienen las direcciones electrónicas tanto del doctor Manuel como de César y como mío. Entonces, dudas o algo, tenemos también el grupo de WhatsApp y ya que si les llega a dar pena o algo, pues nos lo pueden mandar en privado sin ningún problema y nosotros les estaremos ayudando. Ok, muy bien. Y la otra cosa que hay que tener presente es que, dice aquí, pregunta Joel Miguel, si hay que avisar a los ayudantes que soy oyente para que revisen las tareas. No, pues se revisan sin Sí, problema, ¿no? sin Y problema, todas las tareas ahora, son si quieres, revisadas. si quieres avisarle que eres oyente para que quede, es fácil establecer quién es oyente porque pues no vas a aparecer en la lista, ¿no? Así que no hay problema, ¿no? Entonces, y bueno, pues este, a ver cómo nos va. Nos vemos entonces el miércoles, y aquí a las 9:10 empezamos a más tardar. Lleguen antes de las 9:10 para que empecemos a tiempo, ¿vale? Jessica, gracias. César, gracias. Sí, Al rato no, me de va a nada. mandar el enlace Hasta luego, y, claro. y se los mandamos al chat para que tengan la clase grabada, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Gracias, Ok, César. Gracias, Jessica. Pues nos vemos entonces sí. Hasta luego. Nos vemos el el miércoles. miércoles. El miércoles voy para allá. Va, fenomenal. Órale. ¿Sale? Gracias.